Hola, hola. Complacido que estén ahí nuevamente en este su podcast semanal, La vida que yo quiero. Muchas gracias por eso. Voy a conversarles de un tema que para mí resulta una forma de vida. Tiene mucho de mí lo que voy a comentarles. Me identifico mucho con eso. Voy a hablarles de un elogio a la lectura. Tal y como lo dijo Humberto Eco, el libro es como una cuchara, las tijeras, el martillo o la rueda. Una vez inventados, no se pueden mejorar. Podría pensarse que es normal que la gente que lee por amor a la lectura lo haga porque de niño su núcleo familiar cercano, llámese padre, madre, hermanos, abuelos, tenían el buen hábito de leer de manera asidua. En sus casas de habitación había bibliotecas, del tamaño que se pudiera, pero había libros. ¿Quién no recuerda en edades de 5 a 8 años a su madre o abuela leyéndole un cuento al lado de su cama antes de dormir? Total placer en ese momento. Y la evocación del recuerdo, ya de adultos, igualmente revive la magia de esos preciados días. También hay muchas personas que en su condición de pobreza tenían poco acceso a la educación. Sus allegados inmediatos no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y de poder atesorar algunos libros, porque su condición económica era de sobrevivencia y no había dinero para libros, o porque sus padres simplemente no cultivaron el hábito de la lectura, y no hubo manera posible de que los hijos vivieran la experiencia de la maravilla que representa leer y poder adquirir el buen hábito de amar los libros. Yo soy una de esas personas que no fueron formadas en el hábito de la lectura. Las razones son las que fueron. Lo cierto es que descubrí ese mundo y la infinidad de beneficios que depara siendo ya un adolescente, casi un adulto joven. En esa edad de infinitas inquietudes y desencuentros diarios con uno mismo y con los demás, que estuviera descubriendo un mundo impensado y desconocido, cuando el medio ambiente me invitaba a otras cosas, hoy me resulta casi un hecho heroico no pensado ni buscado. Dichosamente, tuve la invaluable influencia de un queridísimo amigo, Carlos, quien ha sido siempre un insaciable lector, el que sin decirme una palabra, siendo compañeros en cuarto y quinto año del colegio en secundaria, solo con su ejemplo intelectual, pude darme cuenta de que leer era algo que hacía frecuentemente y que su desempeño en el colegio siempre fue sobresaliente, según mi entender de aquel momento, ayudado por la lectura, por lo que me empecé a interesar en descubrir el mundo que para él era su escondrijo y su razón. Leer por pasión, leer por el simple hecho de leer. Y así me fui involucrando y encontrando sentido a la lectura hasta convertirla en una experiencia de vida, tal y como lo fue a partir de mis 20 años y que dichosamente aún no termina y no terminará hasta que mi brevedad de paso por esta vida se acabe. La pasión por la lectura ha sido la base de mi vida adulta. No tengo nada de qué quejarme y sí de qué regocijarme por lo mucho que la lectura me ha aportado para una vida buena. Cito a Antonio Basanta. Dichosamente tuve la oportunidad de leer su libro, llamado Leer contra la nada. Esta frase es un maravilloso resumen de lo que significa la lectura. Abro comillas. Leer no es solo la práctica de una habilidad o el dominio de una destreza. No es solo una puerta de acceso, un puente entre la información y el conocimiento. Es algo mucho más profundo y esencial. Leer es una manera de ser y de estar en la vida, una forma de vivir nunca ajena a la emoción, al asombro, a la sorpresa. Leer es, también como la vida, un misterio que se desvela poco a poco, lectura tras lectura. Cierro comillas. La lectura es un permanente viaje fascinante que nos permite explorar mundos, ideas y emociones sin movernos físicamente. Es un acto sedentario que nos vuelve a nuestra condición de nómadas. Leer es un invento cultural muy reciente, desde hace aproximadamente 6.000 años. No se nace con un cerebro diseñado genéticamente para la lectura, al contrario de lo que sucede con el lenguaje oral, que sí viene programado genéticamente y se adquiere de modo espontáneo. Aunque cada persona tiene sus propias razones para leer, leer siempre nos depara el deseo de que el libro nunca se acabe. A pesar de tanta y maravillosa tecnología que nos acompaña, leer sigue siendo la mejor forma de aprender, de transformación y de trascender. Leer nos aporta, entre otras cosas, conocimiento y aprendizaje. Nos expone a una gran cantidad de información y conocimientos. A través de los libros, artículos y otros materiales escritos,
Podemos aprender sobre historia, ciencia, filosofía, tecnología, cultura y mucho más. La lectura también mejora nuestra comprensión lectora y habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico, tan venido a menos en estos tiempos que corren. Expansión de horizontes. Los libros nos llevan a lugares lejanos y nos presentan diferentes culturas, costumbres y formas de vida. Nos permiten ver el mundo desde perspectivas diversas y nos ayudan a desarrollar empatía hacia los demás. Estimulación mental. Leer es un ejercicio para el cerebro. Nos obliga a concentrarnos, a analizar y procesar información. Es una forma de estar enfocados, de estar presente. Provoca los mismos efectos que una meditación. Mantener la mente activa a través de la lectura es probado que es una efectiva manera de mantener un cerebro sano. Así evitamos el deterioro cognitivo. Relajación y reducción del estrés. Sumergirse en un buen libro puede ser una excelente forma de desconectar del estrés diario. La lectura de ficción, por ejemplo, nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en mundos imaginarios. Desarrollo del lenguaje. Leer amplía nuestro vocabulario y mejora nuestra expresión verbal. También nos ayuda a comprender mejor las estructuras gramaticales y estilos de escritura. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi realidad. Creatividad e inspiración. La lectura puede inspirarnos y estimular nuestra creatividad. Las historias, poemas y ensayos nos muestran diferentes formas de pensar y expresar ideas. Muchos escritores encuentran inspiración en las obras de otros autores. Placer personal. Leer es una actividad placentera. Nos permite sumergirnos en mundos imaginarios, vivir aventuras y experimentar emociones intensas. Encontrar un libro que nos apasione, que nos atrape, que nos abrace entre sus páginas abiertas es uno de esos placeres que podemos acceder a muy bajo costo y de altísima resonancia emocional y cognitiva. Ahora bien, escuchamos con frecuencia que las personas dicen estoy convencido de que tal o cual situación es la verdad o la realidad de un hecho cualquiera en discusión. Al final, el hecho de que estemos convencidos no significa que sea la realidad o que sea la verdad. Por eso siempre será importante cultivar la lectura para ampliar nuestras referencias y enriquecer nuestra perspectiva de las diferentes situaciones que podamos vivir y no quedarnos solamente con lo que yo percibo, posiblemente con un criterio poco ilustrado. Sobre todo porque vivimos en un mundo de opiniones. La mayoría de la gente emite opiniones, casi siempre poco sustentadas, simplemente opiniones. Y eso es lo que apoya el comentario de estoy convencido, cuando es solo una opinión más. Los libros como protectores de la cultura de los pueblos. Un poquito de tema histórico. ¿Lo han pensado alguna vez? La escritura y por ende los libros nos han salvado del olvido, como dice Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco. De no existir, tendríamos que estar descubriendo las mismas cosas una y otra vez. Guardan para la posteridad la cultura de los pueblos, los conocimientos de épocas ya idas, entre muchas otras cosas. Es por eso por lo que a lo largo de la historia, los que tomaron el poder absoluto para controlar a los diferentes pueblos, lo primero que han hecho es procurar destruir la cultura de esos pueblos quemando los libros que contienen su historia. Un ejemplo histórico nos muestra lo dicho. Cuando el Imperio Romano tuvo 2 Césares en el siglo I a.C., Julio César y Pompeyo el Grande, pelearon por el imperio en Egipto. Producto de esa guerra se quemó buena parte de la biblioteca de Alejandría. Cuánto conocimiento, cuántas invenciones se perdieron y el ser humano tuvo que descubrirlas de nuevo. A eso me refiero con que los libros nos salvaron del olvido. La quema de los libros ha sido un acto infame a lo largo de la historia y su significado va más allá de la simple destrucción de objetos impresos. La quema de los libros en China, 212 a.C. La historia de la quema de los libros se remonta a la cuna de la imprenta en China. El emperador Juan llevó a cabo una quema salvaje de libros en todo el territorio imperial. Además de los libros, cientos de intelectuales y académicos también fueron asesinados. La quema de libros en 1933 por los nazis. En mayo de 1933, los nazis llevaron a cabo una quema de libros en Alemania. Fue una acción orquestada por Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi. Miles de ejemplares de autores como Marx, Erich Maria Remarque y otros fueron quemados en plazas universitarias.
Estos autores, los nazis alemanes, los consideraban representativos de la decadencia moral. La quema no solo fue un acto de barbarie, sino también una demostración de la pretensión del gobierno nazi de conquistar la hegemonía cultural. La quema de libros en Bagdad en el 2003. Producto de la invasión de Estados Unidos a Irak, se dieron los saqueos de Bagdad en abril del 2003. Se roció combustible y se lanzaron fósforos sobre la Biblioteca Nacional de Irak. Millones de libros y documentos fueron destruidos. La destrucción de la Biblioteca Nacional y su archivo dejó un vacío en la historia y la identidad del pueblo de Irak. Este triste episodio es un recordatorio de cómo la guerra y la violencia pueden afectar profundamente la cultura y el patrimonio de una nación. Quema de libros en la guerra de Rusia contra Ucrania en el 2022. En la guerra que aún se libera entre estos dos estados, de nuevo ha sucedido que buscar quemar los libros que contienen la historia y las bases de la cultura de los países sigue siendo una constante vista a lo largo de los tiempos. Los rusos han quemado millones de libros que contienen la historia y base cultural del pueblo ucraniano y por su parte los del gobierno de Ucrania, que alguna vez en el pasado fueron parte de Rusia, han ordenado la quema de millones de libros escritos en ruso que están en su territorio con la idea de borrar los vestigios de su historia pasada como territorio ruso. La quema de libros ha sido un símbolo de represión, control y destrucción del conocimiento a lo largo de la historia. Donde se queman libros, al final también se acaba quemando gente. Es importante recordar estos eventos para valorar la libertad de expresión y la diversidad de ideas. Al final, leer no solo nos informa, sino que también nos transforma. Nos conecta con la humanidad, nos hace más sabios y nos brinda momentos de pura felicidad. Este texto de Irene Vallejo de su libro El infinito en un junco resulta maravilloso para cerrar estas breves reflexiones que elogian el placer y la conveniencia de la lectura. Abro comillas. Leer es escuchar música hecha palabra, es cercanía y extrañeza. A veces hablar con los muertos para sentirnos más vivos. Es viaje inmóvil, es una maravilla cotidiana. En este tiempo de reclusión, hemos comprobado que los libros amansan la ansiedad y nos regalan lejanías. Hoy valoramos, quizá más que nunca, el papel que desempeñan en nuestras vidas zarandeadas por la tormenta y el desconcierto. A lo largo de los siglos, estos cofres de palabras han sobrevivido a guerras, dictaduras, sequías, crisis y catástrofes. En ellos, las utopías esperan días más propicios. Una y otra vez nos ofrecen en sus páginas, como brazos abiertos, las ideas, las historias y los cuentos que necesitaremos para escribir el mañana. Cierro comillas. Es claro que la vida no me alcanzará para leer la extraordinaria cantidad de libros que se han escrito a lo largo de los años. Libros que se convirtieron en clásicos y que nos han dado invaluables aportes para el beneficio de la humanidad. Si bien es cierto, he leído muchísimos libros de muchos temas y autores diferentes, también es cierto que nunca serán suficientes. Atrévase a ser feliz. Esto es todo por ahora. Los espero la próxima semana en un nuevo podcast. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense mucho.